Hola, ¿cómo están? De nuevo yo por acá. Muchas gracias por conectarse y qué bueno que estamos nuevamente juntos para recibir la palabra de Dios. En esta ocasión quiero continuar con un tema que había iniciado hace 15 días en una predicación pasada, en la que les hablaba de la depresión. Y si bien no me enfoqué en la depresión porque es algo que es un poquito más delicado, les hablé sobre el desánimo. Y les di algunos tips para poder vencerlo y algunas cosas muy prácticas que creo que todos podemos aplicar para ayudarnos a salir de ese bache en el que estamos. Y esto podría decirse que es la segunda parte. Ya saben, voy a dejar la descripción aquí en una tarjetita, abajo en Facebook, donde puedan consultarla por si no la han visto, que les podría ayudar mucho. Y esta vez quiero continuar con un tema que es un poquito, podríamos decirlo otra vez, escandaloso, porque también es un tema que muchas veces no queremos tratar porque pensamos que un hijo de Dios no debe o no puede pasar por estos valles. Sin embargo, a veces, como en la misma del desánimo, pensamos que deberíamos estar exentos y en ningún momento se nos habla de eso, porque es como un tema tabú. Que un cristiano o un hijo de Dios esté deprimido, que esté bajoneado, como decimos aquí en México, pues no es muy bien visto. Y ahora el título también de esta predicación tiene truco, también tiene ahí como que para que te dé un poco de curiosidad de qué voy a hablar. Y en primer lugar quiero decirles que Dios sí escucha, y eso que no les quede lugar a duda. De todo lo que voy a decir aquí, simplemente voy a reforzar eso, que Dios sí nos escucha, pero hay veces que pensamos que no. Y quiero traerles este tema porque me pasó algo curioso la semana pasada, que para los que no se enteraron fue mi cumpleaños. Muchas gracias a todos los que me mandaron felicitaciones, les agradezco mucho. Y es que hace muchos años que no me pasaba algo así. ¿Qué es? Como ustedes saben, y a los que me están viendo por Facebook, saben que les recuerda la fecha de cumpleaños de muchos de sus contactos. Y digo contactos porque aunque en Facebook dice que son amigos, realmente son puros contactos los que tenemos, no son tantos amigos, por desgracia. Y si bien tengo la fortuna de que mucha gente me escribe felicitaciones por este medio, ahora sucedió algo diferente. Y es que la mayoría traía un pequeño texto recordándome algunas cosas. Algunos lo hicieron público, algunos lo hicieron por privado. Y no saben el gusto que me dio. Me dio muchísimo gusto recibirlo y me ayudó a pensar muchísimas cosas, a dar un pequeño flashback hacia atrás. Ya sabes cómo te pones en tu cumpleaños en esos días, o en ese día en especial, de que qué pasaron en otros años, cuáles fueron las cosas nuevas que se hicieron, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues a mí me entró mi momento reflexivo. Y me di cuenta de que soy muy afortunado en muchas cosas, pero también me di cuenta que hay veces que, si bien Dios nos pone en un lugar para poder apoyar o ayudar a alguna persona, como veíamos en el desánimo, a veces también yo necesité de esas personas. Y no te voy a poner a contar mi historia triste y todo, pero sí me hizo darme cuenta que muchas veces pensamos lo del título de esta predicación, que Dios no nos escucha. Y es difícil pasar por ese tiempo. Y alguna vez les había comentado en una predicación cuando Dios te dice que no. Pero a veces pensamos que Dios no escucha. Estoy dando una clase los sábados a un pequeño grupo de personas en una institución. Y hablamos sobre los pactos, sobre los acuerdos que hay. Y principalmente, obviamente, nos estamos enfocando en los pactos de Dios hacia su pueblo. Y estamos estudiándolo para ver ahora qué es lo que tiene que ver con nosotros. Y en esos acuerdos hay ciertas cláusulas que se tienen que seguir, pero desgraciadamente de nuestra parte muchas veces no cumplimos con nada de eso. Dios sí lo cumple, pero nosotros no. Y entre esos acuerdos no es porque Dios sea malo, sino simplemente está siendo fiel al pacto que hizo con nosotros. Y no me quiero dar la clase
Si algún día quieren tomarla, contáctenme, con mucho gusto les doy los datos. Pero muchas veces la pregunta que nos viene cuando estamos pasando por una situación difícil, y seguramente tú te la has preguntado, es esa pregunta que todo el mundo nos hacemos, que es ¿por qué a mí? ¿No les ha pasado? Sientes que, como alguna vez ya les comenté, ya no ves lo duro sino lo tupido, sino cuántas veces va a pasar prueba tras prueba tras prueba, y a veces hasta pensamos que somos los únicos a que lo está pasando, porque vemos que nuestro vecino, porque nuestro hermano, nuestro compañero, nuestro amigo no pasa por nada de esos, y dices, ¿por qué a mí? ¿Por qué otra vez a mí? ¿Y por qué no aquel que ni siquiera es buen cristiano, ni siquiera conoce a Dios? ¿O por qué aquel que es un flojonazo le dan el ascenso? ¿Por qué ese, si yo trabajé más que él, le dan un reconocimiento en el trabajo? ¿Por qué él, si no tuvo que trabajar tanto, vive despreocupadamente, y yo que me mato todo el día trabajando, apenas si la veo llegar? ¿Y por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y después de muchos de estos por qué, llegamos a una conclusión, que es el título de esta predicación: Dios no contesta. Y dijimos eso. Y el andar en todo esto trae muchos peligros, pero principalmente 3 que quiero comentarles el día de hoy. ¿Qué nos puede traer esto? ¿Cuáles son esos 3 peligros? El primer peligro que podemos traer cuando estamos empezando a pensar de esta manera es de que podemos retroceder en nuestra fe. Si bien veníamos creciendo espiritualmente, creciendo en nuestra fe, creyéndole a Dios, el que pase por estas situaciones, si no estamos bien cimentados, si no estamos bien empapados de lo que es Dios y su palabra, vamos a retroceder en nuestra fe. Vamos a decirle, quizá no era tan buena idea poner toda mi esperanza en Dios. Y yo sé que simplemente el decir esto, para muchos empezaron a sonar sus alarmas de ¿qué dijiste? Y es que es la verdad. Lo peor es de que cuando estamos en esa situación no nos damos cuenta de que esto está pasando. Empezamos a enfriarnos. Dijimos, pero si llevo tanto tiempo pidiendo, si llevo tanto tiempo ofreciendo un servicio a Dios, ofreciéndole mi diezmo, ofreciéndole según nosotros cosas a Dios, dándole cosas a Dios, no está dando resultado. Entonces, a lo mejor no es tan buena idea darle cosas. Y ese es un gran peligro. Es un gran peligro. Y por eso les digo, empieza a hacernos retroceder de nuestra fe. Porque empieza a sembrar duda. Empieza a nacer la duda de que sí estaremos en un buen camino. A lo mejor no me desilusiono de Dios del 100%, pero comienza eso. Y este es un paso en las que nos vamos alejando. Ven, como alguna vez ya les compartía, no se trata de que de un momento a otro cambiemos todo, sino que es paso a pasito hasta dar un giro de 180 grados y darle la espalda a Dios. Y este es el inicio de algo muy feo. Y como les dije, nos empieza a dudar, empezamos a dudar, o por qué si oré, Dios no me contestó. Más le pedí que oraran en la iglesia, oré con ellos y no ha sucedido nada. Y ahorita que estamos con lo de la oración de la mañana de Ministerio de Visión Internacional, lo puse en las oraciones de este evento y no pasó nada. Y lo puse varias veces y hasta me contestaron en vivo y me dijeron que estaban orando y yo no veo nada. ¿Por qué? Y sobre todo, ¿por qué a ellos sí y a mí no? Es una de las preguntas que empieza a minar. Empezamos a retroceder en nuestra fe. La segunda parte, y es que renegamos de Dios. Empezamos a decirles que Dios, creo que no te importa. Creo que estoy perdiendo mi tiempo aquí y ya no quiero seguir esperando. ¿Por qué? Porque, como te decía, a lo mejor ya lo pusiste quién sabe cuántas veces en las peticiones de oración. Ya lo pusiste en el altar, ya compartiste, ya diste tu diezmo, hermano, diste el diezmo, diste 20%, 30%, diste primicia.
etcétera, das ofrendas muy generosas y piensas que por todo esto Dios tiene la obligación de bendecirte, de contestarte a tu oración. Pero como te decía de los pactos, de la clase que estoy dando y de algo que debes de poner mucha atención, es de qué es lo que dice Dios verdaderamente. Y lo vamos a ver más adelante. Pero todo esto te empieza a meter dudas. Y créeme que yo he pasado por todo eso. Como siempre les he dicho, si yo te hablo de esto es porque yo ya lo viví. Y yo pensé así. Yo era un buen cristiano. Y lo digo entre comillas porque si Jesús mismo dijo que ¿por qué te atrevías a decirme bueno? Imagínense nosotros. Según yo, servía bien, ayudaba a mucha gente, predicaba en varios lugares, nunca me sentí estrellita y siempre estuve cargando los instrumentos de la gente, no solamente lo que me correspondía, a veces más, llegaba temprano siempre, me iba hasta el último siempre, ayudaba aunque no me pagaran, aunque no me dieran ofrenda, ayudaba a todos los que podía sin esperar nada a cambio. Y te das cuenta, no sé si te diste cuenta de algo de lo que estoy diciendo ahorita, y es que yo, hacía, cuando en ningún lado Dios me había pedido, en ningún momento me había pedido que hiciera todas estas cosas. Sí, hay que ayudar a nuestro prójimo, y sí, el problema es que yo lo estaba haciendo esperando algo a cambio. Mi corazón no estaba en el lugar correcto. ¿Te diste cuenta? Y por supuesto que yo merecía todo eso. Merecía lo mejor. Merecía que fuera contestada mi oración. Según yo. Pero mi corazón estaba totalmente mal. Como pudiste darte cuenta. Y esto puede llevarnos a abortar nuestra fe. Decir hasta aquí no quiero saber nada de Dios. No sé si te ha pasado a ti, no sé en qué de estos 3 niveles estés, pero yo llegué al tercero y dije, adiós, esto no es para mí. Dios no existe, Dios no me escucha. Y el problema no era que si Dios me escuchara, no, porque Dios no se escucha. El problema es de que yo no estaba escuchando. Y es aquí donde te hago una pregunta. ¿Qué pruebas estás pasando? ¿Cuáles de estas pruebas te están haciendo llegar a estos 3 niveles que son muy, muy peligrosos? Porque podríamos decir lo que te decía hace rato. A nadie le pasa, solamente a mí. Y déjame decirte que no solamente te pasan a ti o me pasan a mí. Le pasan a todo el mundo. A muchísimas personas, en mayor o en menor grado, y les pasan y logran salir adelante, cristianos y no cristianos. La ventaja de los cristianos es que tienen a un Dios que los ayuda, y no somos los únicos a los que nos pasan todas estas cosas. Por eso te vuelvo a preguntar, ¿qué problemas estás pasando? Créeme, no eres el único. No somos los únicos por los que estamos pasando por eso. Y en la Biblia, de nuevo, está llena de ejemplos. De cosas gruesas, de cosas feas. De cosas de que la gente no entendió y la regó. Y también está llena de gente muy, muy, muy valiosa que nunca pasó pruebas tan fuertes. Pero hay otros que, wow. Y la mayoría, créeme, la pasó muy mal. Porque como les he dicho muchas veces, Dios en ningún momento nos dijo que no íbamos a tener problemas. Pero sí prometió que Él iba a estar con nosotros en medio de esos problemas, que es muy, muy diferente. Y vamos a hablar de 3 personas rápidamente. Te voy a dar las citas muy, muy, muy rápido. Y estúdialas, léelas, ya sabes. Voy a hacer muy pocas referencias a la Biblia, aunque te voy a dejar las citas, te las voy a decir. Puedes anotarlas o regresar el video después y leerla. Como siempre te digo, lee la Biblia. No me creas a mí, léala para que veas qué es lo que pasó con estos personajes. Y la primera persona, y la que creo que todo el mundo conocemos y que le fue cañón,
Fue Job. Job apenas empieza el libro y empiezan los problemas. Si bien Dios lo pone como una persona respetable, una persona digna de imitar, que puede presumir Dios mismo de él, cuando llega el diablo, el enemigo, empiezan sus problemas y lo pierde todo. Y ojalá y solamente hubiera sido lo económico, pero aparte de que de un día para otro pierde todos sus bienes materiales, también pierde a todos sus hijos. Y ok, no se muere su esposa, pero con una esposa como la de Job, no sé si qué tan bueno hubiera sido o si era parte del castigo, ¿no? Porque su esposa, en vez de apoyarlo, le decía que mejor se muriera. Y en más le decía, reniega de Dios. Imagínense. Malo, 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 malo. Y desde el capítulo 3 hasta el capítulo 37 del libro de Job, Dios guarda silencio. En todo este tiempo, Dios no habla con él. Y yo creo, y lo digo por experiencia, que este es lo peor que le pudo haber pasado a Job. Que durante todos estos capítulos, la Biblia no nos dice cuánto tiempo pasó, pero seguramente fue mucho tiempo. Dios guardó silencio. Dios no hablaba. Dios no se presentaba a él. Job se lamentaba, maldijo el día en que había nacido y se pelea con sus mejores amigos. Sus amigos le dicen cosas feas. Ya les conté de su esposa. Tiene una enfermedad muy gacha. Y en fin, era una cosa horrible. Y te digo, si a alguien le pasaron cosas, es a Job. Y le pasaron cosas cañonas, ¿no? Ya sabes, hay que leer el libro, hay que leer la Biblia para saber lo que pasó. Y al final él pudo entender cuál fue su problema. El problema no fue Dios. Y sí, en lo mejor el diablo quiso hacer todo lo posible por tirarlo, pero también se dio cuenta de que no estaba de todo bien, que había algo en él que tenía que cambiar. Y al final lo dice, a lo mejor te había oído, había escuchado de ti, pero ahora puedo realmente verte. Y es un cambio que solamente por haber pasado por todo esto pudo entender. Y lo más curioso es que hasta el diablo colaboró en eso. No te habías puesto a pensar en eso, ¿verdad? Todo esto sirvió para eso. Pero fue solamente cuando Job fue con Dios, cuando empezaron las cosas bien. Y en una actitud diferente. Lee los últimos capítulos y te vas a dar cuenta de eso. Vas a entenderlo. Mi objetivo ahorita no es darte esos puntos, pero sí decirte que no eres lo único que lo ha pasado mal. Mira a Job. Y era el orgullo de Dios. Otra persona más reciente, más para acá, que convivió con Jesús, se llamaba Marta. Ella se llamaba Marta. Marta, ¿qué pasó con Marta? Bueno, muchas cosas, pero en el punto que te quiero poner es que a Marta se le muere su hermano. ¿Te acuerdas de Lázaro? Marta conocía muy bien a Jesús, seguramente cotorreaban juntos, ya se había quedado muchas veces en casa de ellos, eran muy buenos amigos. ¿Qué tan buenos eran amigos? Bueno, imagínate, Jesús lloró cuando se enteró de la muerte de Lázaro. La única vez que registra la Biblia que Jesús lloró fue por este tipo de cosas, fue por eso. Registra de otros lados donde lloró, se enterneció, donde la sufrió, pero donde lloró por alguien fue cuando Lázaro murió. Imagínate qué tan cercanos eran Marta y Jesús. Sin embargo, Marta padeció algo muy, muy, muy feo, que era que se le muriera a su hermano. Y aquí es donde podríamos ver, pero resucitó. Sí, lo sabemos, pero Marta no lo sabía en su momento, cuando ya había muerto su hermano. Y a lo mejor muchos podrían haberle dicho, esto lo estoy imaginando, lo estoy suponiendo. Si le mira, y según tú Jesús es el Todopoderoso, y Jesús es tu cuate, es tu brother, y que te queda en tu casa y todo. ¿Y dónde estaba cuando estaba enfermo tu hermano? ¿Anda sanando a todo mundo?
Pero cuando se enfermó tu hermano, mira, ahí está tu amigo. Ya sabes cómo son muchas gentes y no dudo que a la Marta le hayan dicho esto. Pero lo más feo fue cuando llegó Jesús y se encontró con él. Marta le dijo, si hubieras estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto. Suena como a reclamo, y lo fue. Y a lo mejor, como yo, te puedes identificar con Marta, de decirle alguna vez a Jesús, si tan solo me hubieras escuchado, si hubieras atendido a mi petición, a lo mejor todavía mi ser querido estuviera aquí. Y es que Jesús siempre estuvo con ella, pero ella no lo sabía. Físicamente no, pero podía confiar en él. Sin embargo, el dolor de esta pérdida no la hacía ver bien. Y seguramente muchos estarán pensando, sí, pero al final la resucitó. Insisto, Marta no lo sabía. Ahora, si no creemos que Dios tiene un propósito, que Dios está haciendo las cosas por algo, tenemos un gran problema. Como te dije, estamos en uno de los 3 pasos que te di anteriormente. Estamos retrocediendo en nuestra fe, estamos renegando, o de plano ya dijimos, ya no quiero saber nada. Sé que es difícil, todos, o por lo menos la mayoría de nosotros, hemos pasado por la pérdida de un ser querido. Y lo más fácil es culpar a Dios. Pero, ¿en quién estás confiando? ¿Estás pensando en dónde se fue esta persona? ¿Se haya ido con Dios o no? Es algo que tú no sabes. Y me dices, no, claro que sí lo sé. Solamente Dios y Él lo saben. Pero la paz que te puede traer Dios de forma inexplicable, y créeme porque yo lo sé, solamente se va cuando vas con Él. Puedes reclamarle a lo mejor como lo hizo Marta. Pero Marta al final se dio cuenta de las cosas, porque le creyó a Jesús cuando le dijo, vamos a ver, tu hermano está durmiendo, va a despertar. Y no lo decía nada más para que tranquilizarla o algo, sino simplemente Dios lo hizo. Jesús lo hizo cuando clamó al Padre por él. ¿Le has preguntado a Dios dónde estabas? Si hubieras estado aquí, ¿esto no hubiera pasado? ¿Podremos aquí aplicar el hashtag todos somos Marta? Quizá, ¿no? Otro que te platiqué en la predicación pasada es Elías. Elías, y es el que puse como ejemplo para verlo, el punto del desánimo. Sobre todo para eso de que aliméntate bien, come frutas y verduras y todo eso. Es un ejemplo claro de que la pasó mal. Venía de algo bien grueso y después tuvo mucho miedo y fue y le reclamó a Dios. Le dijo que ya estaba cansado, que mejor lo matara, que ya no quería vivir. Y estoy solito. Y Dios, en vez de ponérsele al tiro, de decirle, ok, muérete, pues ya, chillón, lo confortó, le dio de comer, lo apapachó, y después le dijo, ándale, camínale. Ah, y por cierto, no es cierto eso que dices, de que estás solito, hay muchísima gente más que está haciendo el mismo trabajo. Por eso te comentaba que muchas veces pensamos que somos los únicos que estamos pasando por esto. Y a lo mejor estamos igual que Elías. Es tanto en lo que nos estamos metiendo en nuestros problemas que se nos olvida que hay mucha gente que también nos está pasando. Sí, tu carácter puede hacer que la pases bien o mal, o que la pases o que la libres más rápido, como te comentaba en la vez pasada. Pero todos podemos salir, y más si estamos con Dios, en el lado de Dios. Y de nuevo te vuelvo a preguntar, ¿qué pruebas estás pasando?
¿Cuáles son esas pruebas por las que estás pasando? ¿Y por qué repito tanto esta pregunta? Porque no encuentro hasta ahorita alguna prueba en la que podamos decir Dios no me puede sacar o no, Dios no me puede ayudar. Y quiero que leamos una pequeña escritura en Daniel. Daniel capítulo 3, versículo 16 al 18. Habla de sus amigos de Daniel. ¿Te acuerdas de ellos? Bueno, vamos a leer esta cita, por favor. Dice así: Sadrach, Mesach y Abednego contestaron: Oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Te voy a dar el contexto por si no has leído esta historia, o yo sé que terminando esta predicación vas a ir a leer esta parte de Daniel, ¿verdad? Bueno, estos Sadrach, Mesach y Abednego, los amigos de Daniel, mientras Daniel estaba atendiendo algunas cosas y Daniel estaba negociando que ellos tuvieran un buen puesto, algunas personas habían confabulado un plan para que ellos se metieran en problemas, porque se había decretado por ley de que adoraran a una imagen de este rey, de Nabucodonosor. Y ellos, obviamente, no querían hacerlo porque ellos solamente se hincarían ante Dios, ante nadie más. Y estaban en este problema. Y este Sadrach, Mesach y Abednego, obviamente le dijeron: no, yo no me voy a hincar, yo no me voy a hincar a nadie que no sea nuestro Dios. Y es en esta situación en la que se encuentra, que está diciendo, y esto es lo que dicen los amigos de Daniel: Oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Versículo 17. Si nos arroja al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. El castigo por no obedecer la ley y no hincarte ante esa estatua era que los echaran en un horno de fuego. ¿Te has quemado alguna vez con la estufa? ¿O agarrado tu café muy caliente y te quemas? Pues imagínate estar en un horno de fuego. No debe haber sido una muerte muy agradable. Imagínate el sufrimiento antes de morir. Y sobre todo porque cuenta la historia, cuenta la Biblia, de que más enojado Nabucodonosor, que no se quisieron estos cuates inclinar ante su estatua, mandó a calentar el fuego como nunca se había hecho, y tanto era el calor que ese fuego mató a las personas que lo estaban preparando. Imagínense cómo estaba eso. Y ellos le dijeron que Dios los iba a salvar. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Confiaban en Dios plenamente. Versículo 18 es el que más me impacta y que seguramente a ti también. Dice: pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. El principio de este versículo siempre me impacta y me llena de, no sé, pero aunque no lo hiciera. Ellos confiaban en Dios, pero también sabían que a lo mejor el propósito de Dios estaba sobre encima de sus deseos. No sabían cuál era el propósito. Estaban pasando por una situación muy complicada. Y quiero comentarte algo rápido, personal. Y es que hace poco Dios me ha estado hablando sobre muchas cosas, pero algo en específico que quiero compartirles en este momento por esta situación y por qué me conmueve tanto este pasaje. Y es que Dios me había estado hablando sobre: yo estoy contigo durante los problemas, yo estoy contigo durante las tormentas. Y dije: wow, Dios, ¿se viene una nueva tormenta en mi vida? ¿Se viene un problema más? Y no tenía respuesta. Y dentro de mí, yo sé que fue el Espíritu Santo el que me ayudó a entenderlo. Dije: si se viene, adelante. ¿Por qué? Porque me acordé de esta cita. Aunque pasaran estas cosas, aunque Dios no me librara de esto, voy a seguir fiel.
Y es aquí donde podríamos decirlo que Dios agarró y me puso una estrellita en la frente. Todavía no sé qué va a pasar o si va a pasar. El punto es de que con qué actitud voy a tomarlo. ¿Por qué? A veces creamos un mundo de fantasías, como te decía alguna predicación anterior, de que agarrábamos a Dios como el genio de la lámpara, como el de que, dígame su majestad, Samson, ¿qué es lo que va a querer? No, así como si Dios fuera el de la varita mágica, sin darnos cuenta que muchas veces de los problemas que entramos es por nuestra culpa y Dios no tiene nada que ver. Sin embargo, pese a que no tiene nada que ver Dios con el problema, Dios está ahí para ayudarnos. Dios está siempre a nuestro lado. Él no nos va a dejar, aunque la hayamos regado y feo. De todos los personajes que te acabo de mencionar y de muchos más que la regaron, Dios siempre estuvo ahí para ellos. Simplemente era ir y regresar. Y al principio me daba miedo, y te confieso, creo que hasta alguna vez lo dije en alguna predicación, de que Dios me está hablando de esto, y sinceramente tengo miedo de lo que venga. Pero después dije, ¿por qué voy a tener miedo? ¿Por qué voy a atemorizarme? ¿Te suena un salmo? Si Dios va a estar conmigo. Así que venga la tormenta. Y de hecho por ahí publiqué alguna imagen dentro del muro de Facebook y en nuestro Instagram sobre esta frase de que si Dios te prometió que va a estar contigo en la tormenta, no te espantes o no te preocupes si te mojas un poquito. Igual y te vas a mojar, poquito o mucho, pero Dios va a estar contigo durante toda la tormenta. Y es entonces cuando leo esto de que aunque Dios no lo hiciera, no me voy a rendir. Y esto habla del compromiso que tenían los amigos de Daniel. Sadrach, Mesach y Abednego conocían muy bien a Dios y no les importaba morir en ese momento. Y es aquí donde te digo de nuevo, ¿qué pruebas estás pasando? Durante estas pruebas, ¿estás esperando que Dios te salve? Yo sé que todos esperamos eso. Porque muchas veces hemos entendido mal las cosas. Y no es que Dios no te pueda salvar. El detalle es de que ¿cómo lo estás esperando? ¿Cómo estás pasando el problema? Y cuando yo pude entender esta parte, porque hace unos años atrás, en lo que es nuestro matrimonio de Mimis y yo, mi esposa y yo, la pasamos muy mal. Perdimos absolutamente todo lo que teníamos de valor. Y no sabíamos qué iba a ser de nosotros para el día de mañana. Hasta nuestro perro se nos enfermó. Y no teníamos nada. Y fue cuando dijimos, vamos a confiar en Dios. Podríamos haber estado en cualquiera de las 3 etapas, a lo mejor también. Pero fue todo lo contrario. La pasamos y la pasamos bien. Dijimos, si Dios va con nosotros en el barco, si Dios dijo que iba a estar con nosotros, ¿por qué vamos a preocuparnos? Y créeme, funcionó. Pero ahora vino un reto mayor, como el de estos 3 personajes que te acabo de leer. ¿Y si no la libras? ¿Y si no te va a librar? ¿Te vas a rendir? ¿Vas a darle la espalda a Dios? Y en esos momentos es cuando el diablo está muy atento a lo que vas a contestar. Y créeme, de nuevo yo vuelvo a decir, si no me va a librar, no importa. Si tú llegas a ese nivel, vamos entendiendo a Dios. Y entendemos las palabras de Pablo nuevamente, de que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque donde quiera que estés, lo importante es que estás con Dios.
¿Contestaría lo mismo que ellos? Aunque no me concedan mi capricho, aunque no me concedan mi problema muy, muy complicado, aunque no me sanes, aunque no salves a mi ser querido, aunque no permitas que me dé alguna enfermedad, aunque pierda mi casa. Créeme que al nivel de estos tres amigos, cualquier problema que pongas queda chiquito. ¿Por qué? Porque estás hablando de su vida y de morir por algo injusto, de una ley tonta. Y ellos confiaban. Y es aquí donde tú dices, y ellos no conocían a lo mejor todo lo que nosotros conocemos ahora. Ellos no conocieron a Jesús, simplemente sabían que había un Dios. Nosotros tenemos el privilegio de conocer todo esto más. Entre comillas, la tenemos más fácil. Y podemos decir lo mismo que ellos, aunque no nos cumplas esto, pues nada más le vamos a estar reclamando a Dios. Y yo sé que a lo mejor tú estás bien y que de repente dices, ok, vamos con esto, vamos adelante. Pero no falta el hermanito, el amigo, el conocido. De nuevo, hay una prédica de ¿Con quién te juntas acá?, que te recomiendo, que nos dice, pues no que Dios contesta todo lo que le pidas. Pues no dijo el pastor de que pusieras tus peticiones en oración y que Él te iba a ayudar. Pues no es cierto que toda esa gente que dice que da testimonio que Dios los ayudó, que los salvó, que los libró de esa enfermedad, y a ti ni siquiera te puede ayudar con esto. Van a venir comentarios hirientes y van a darle en la herida abierta. Le van a echar limón a la herida, como se dice. Y no que te confías en Dios, no que crees en Dios, y mira cómo estás angustiado. No que eres hijo de Dios. Son comentarios muy hirientes y son comentarios horribles. De nuevo, ¿con quién te juntas? Y créeme que hay alguien que pasó por todo esto y comentarios horribles durante la peor situación que pueda enfrentarse a alguien. A un nivel top. ¿Quién fue? Jesús. En el momento que iba hacia el monte para que fuera crucificado, la gente le gritaba, le insultaba. Una persona que no tenía nada de culpa. Lo gritaban, le decían de cosas. Cuando estaba en la cruz le decían, pues no eras el que andaba salvando a medio mundo y sanando, ¿por qué no te salvas a ti mismo? No que muy, no que sanando y sanando por acá, no que eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te salvas? Aún uno de los que estaban colgados a su lado le dijo, si eres hijo de Dios, sálvate y sálvanos a nosotros. Uno agarró la onda, el otro no. Y lo empezaron a insultar, a decir esas cosas. Ahora, Jesús lo podría haber hecho. Jesús se lo recordó a Pedro, de hecho, decirle, ¿no me quieres defender a mí, por favor? Si yo lo quisiera hacer, así, mijo. Lo podía hacer y no lo hizo, porque confiaba en su Padre. Y él también sufrió el silencio de Dios, de un no de Dios. ¿Recuerdas? En el monte fue y le pidió a Dios que si era posible, que no permitiera que pasara lo que venía. Todo esto. Y Dios no le contestó. Mandó a un ángel a que lo confortara. Sin embargo, no lo libró de eso, porque había un propósito. Y él dijo, está bien, vámonos. Y es aquí donde de nuevo te digo, ¿con gente te estás juntando? ¿Por qué? Porque o puedes tener esa gente que te va a estar criticando y diciendo que ¿dónde está tu Dios? O puedes tener a ese ángel que te va a estar confortando.
recordatorio nada más de esa prédica. ¿Ok? Ahora, todos estos personajes, al final del día, tienen una cosa en común, y el de que por qué pudieron sacar de sus problemas. Ya vimos en la predicación pasada algunos tips para salir de estas broncas. Pero la más importante y la que te señalé mucho es de que todos ellos fueron con Dios. Fueron a decirle a Dios: aquí estoy, no entiendo nada, no sé nada, no sé qué vas a hacer, no sé si lo vas a hacer, pero estoy aquí. Que recibieron lo que tenían que recibir. Y algunos más. Pablo pasó por eso. Pedro pasó por eso. Salomón pasó por eso. David pasó por eso. Moisés también pasó por eso. Y una infinidad de personajes más. Y seguramente muchos de los pastores que ves que tienen un ministerio muy exitoso también han pasado por eso y peores cosas. Tengo la fortuna de conocer a algunos hombres de Dios increíbles, y he tenido la confianza de platicar con ellos y que ellos nos cuenten las cosas que han pasado, y si tú los ves de lejos dices: ay, ese hombre no tiene problemas, pero cuando te cuentan cosas personales dices: wow, ¿cómo aguantaron? Fácil, se acercaron a Dios. Y también a veces dudaron de su fe, pero no permitieron que llegaran a un nivel de decirle a Dios basta. Algunos sí. Hay unos excelentes predicadores que se perdieron, que decidieron regresar, darle la espalda a Dios. Y es horrible. Vamos con Dios. Enójate, patalea, reclama, llora, lo que quieras, pero ve con Dios. Que no se te olvide eso. No dejes de ir con Dios. Y quiero retomar los versículos, pero te digo que es la segunda parte por esto, porque estos versículos unen la predicación pasada con esta. Salmos 42, versículo 5, versículo 11, y Salmos 43, versículo 5, son el mismo texto. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, en ese momento en el que estaban pasando los salmos, léanlos completo, el 42 y el 43, para que entiendan el concepto y de lo que estaba pasando. Tenían que repetirse esto, y tú también repítetelo. Vamos a leerlo, dice: ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador, mi Dios. Cuando estés pasando por todo esto, léete este salmo. Porque hay tres partes que tiene este versículo, que ya lo vimos la predicación pasada. Y vamos a desglosarlo rápidamente. Primera parte: ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está triste mi corazón? Vamos a descubrir cuál es el problema. Vamos a ver la raíz de esto. Porque muchas veces es muy fácil decirle que simplemente sufro. Pero hay veces que sufres porque quieres. A veces el problema lo puedes manejar, pero tienes que ir a la raíz de todo. ¿Por qué estoy desanimado? ¿Vale la pena estar desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Y es que cuando te haces estas preguntas, cuando confrontas el problema, es el primer paso para ir hacia Dios. Y darte cuenta de que es muy pequeñito al lado de tu Dios. Porque es muy fácil ver un problemota cuando lo comparas con Dios. ¿Por qué? Porque si comparas ese problema con Dios, mira, esto es demasiado grande en comparación de lo que es Dios. Siguiente punto: pondré mi esperanza en Dios. Díselo a ti mismo: pon tu esperanza en Dios. No la pongas en tu finanza, no la pongas en el sistema de salud, en el presidente, en el pastor, en la oración de la mañana, la oración de la noche, en la iglesia tal. No lo pongas en nada de eso. Pon tu esperanza en Dios. Cuando tú haces eso,
casi llevas el problema solucionado. ¿Por qué? Porque la siguiente parte es muy importante. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Y es aquí que donde te quiero leer algo que es muy cierto y que te lo voy a poner en la pantalla. Y que lo tengas siempre en claro. ¿Y por qué la tercera parte? Para mí es la que va a ayudarte a cerrar con todo esto. Y dice, el desánimo se concentra en lo difícil de la situación, pero la alabanza se concentra en lo que Dios puede hacer. El desánimo siempre se va a estar centrando en ti. Y como decía un gatito de una caricatura muy viejita de allá de mis tiempos, anda, sufro. Y te concentras solamente en el problema. Pero cuando empiezas a alabar a Dios, te concentras en lo que Dios puede hacer, en la grandeza, en lo maravilloso que es tu Dios, en lo grande que es Dios, en lo fuerte que es tu Dios, en lo todopoderoso. Por eso es importante alabar a Dios. Canta, baila, brinca, empieza a gritar, empieza a dar gracias solamente, como lo quieras hacer. Pero si te concentras en alabar a Dios, todo esto va a cambiar. Va a cambiar esto porque vas a ver la perspectiva de tu problema con lo que es Dios. Si Dios está a tu lado, Dios está a tu lado. Dios no te ha dejado. En medio de todos los golpes y todo lo que vengas, Dios va a estar ahí para levantarte. No se te olvide, Dios está de tu lado. Dios no te ha dejado. Y en medio de todos estos golpes que crees que ya no va a dar, Dios te va a ayudar a levantarte. Dios va a estar ahí. Que no se te olvide nunca eso. Nunca se te olvide. Quiero terminar con unos versículos rápidamente. Salmos 22, 24 dice: pues no ha pasado por alto, ni ha tenido en menos el sufrimiento de los necesitados. No les dio la espalda, sino que ha escuchado sus gritos de auxilio. Dios te escucha. Dios te está escuchando. Que no se te olvide. Solamente está atento cuando Él te hable. Salmos 37, 5 dice: entrega al Señor todo lo que haces. Confía en Él y Él te ayudará. Confía en Él. No hablamos de tiempos, pero sí de que confíes en Él. ¿Por qué? Porque Él te lo ayuda. Él lo prometió y Él lo va a hacer. Para terminar, 2 de Pedro 3:9 dice: en realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos se arrepientan. No es lento. Cuando aprendemos a conocer a Dios, no es de que Dios esté haciendo pato. No es que Dios esté haciéndose, ya ver, aquí se me antoja ayudar a aquellos. No. Hay un propósito. Y por algo están pasando las cosas. Por eso que te decimos tanto lo del propósito. Dios te va a ayudar. Pero, ¿estás confiando en Él? Y no digo que Dios no te vaya a responder, porque muchas veces podemos interpretar mal la historia de Sadrach, Mesach y Abednego. De decirle, entonces, ¿puede ser que no me conteste? Siempre te va a contestar. El rollo es de que confías en la manera en que lo va a hacer. ¿Confías en el tiempo en que lo va a hacer? ¿O solamente quieres que se haga lo que tú quieres? Te invito a que reflexiones sobre esto. Ve con Dios. Yo sé que la predicación pasada oré por ustedes, pero ahora quiero pedirles algo más. Es que cuando termine el video, vayas con Dios y le digas: confío en ti. No importa lo que pueda venir. Confío
en ti. Haz un acuerdo con Dios. Y conócelo más para que entiendas por qué estás pasando lo que estás pasando. Y cuando vengan de nuevo todos esos problemas, no te vas a espantar, aunque te mojes un poquito. ¿Ok? Los mensajes al final los vas a escuchar. Por mi parte es todo. Dios te bendiga. Les invitamos a realizar sus ofrendas y diezmos al número de cuenta que aparece en pantalla. Muchas gracias. Les recordamos que todos los martes tenemos reunión de oración en punto de las 8 de la noche, hora de la Ciudad de México. El enlace está en pantalla. Acompáñanos. Y de martes a sábado a las 8 horas, hora de la Ciudad de México, te esperamos en la reunión de oración junto con toda la familia de Ministerios Visión Internacional, a través de nuestros canales de Facebook y YouTube. Conéctate.